adoptó, desde joven, el maestro ruso adoptó el hábito de tomar notas y registrar sus experiencias escénicas, consciente del potencial de la escritura como instrumento de autoconocimiento. En uno de sus libros, Stanislavski afirma: ¿qué pasa si anoto sistemáticamente todas las clases y en lo posible taquigráficamente? Así podré formar todo un manual y repetir todo el trayecto recorrido. Tomaré notas en forma de diario. Práctica que devino a la sazón en el núcleo operativo de su sistema: escribir para pensar la actuación, registrar para comprender el propio tránsito creativo y su enseñanza. Por su parte, Marco de Marinis comenta: en Occidente, el teatro tenía como fin divertir, incluso el teatro más culto. A partir de Stanislavski se disloca totalmente esta situación. En lugar de ser un pasatiempo, el teatro se vuelve algo que nunca había sido desde el Renacimiento, un instrumento de conocimiento, de búsqueda, un trabajo del individuo sobre sí mismo. Es decir, que a partir de Stanislavski el teatro se formalizó como investigación. En eso consiste la ruptura fundacional del teatro moderno. Muchos lo admiran, señala Palomo Casa, por los libros que se han publicado a partir de los escritos plasmados en sus diarios de trabajo, convirtiéndose en fuentes bibliográficas en favor del arte del actor. A través de ellos, demostró que una bitácora es apta para vehicular la expresión, visibilizar lo intangible y convertir una ruta de ideas dispersas en estructuras concretas. En otras palabras, la escritura transforma la experiencia en teoría. Así, la idea de registros constantes y reflexivos en torno a las exploraciones escénicas y el hecho teatral ha quedado grabada en el ADN del actor y en el núcleo mismo de la creación escénica, extendiéndose incluso a los territorios de la pedagogía y la dirección. Ergo, la bitácora del actor, el diario de ensayo y los cuadernos de dirección derivan de esa genealogía. Y aunque estas herramientas epistemológicas son compartidas por otras disciplinas artistas y científicas, adquieren una relevancia particular para las artes vivas, porque la escena se extingue con rapidez y el registro se revela como un acto de resistencia frente al olvido. En este punto, las reflexiones de Jorge Dubati amplían el horizonte. Sostiene que el diario de trabajo o cuaderno de bitácora pone el acento en los procesos, las técnicas y los métodos empleados para la elaboración de un espectáculo y se presenta como una acumulación más o menos fragmentaria e inconexa de observaciones. Esa fragmentariedad, lejos de constituir una carencia, representa una potencia heurística, un dinamismo que organiza el pensamiento y revela la arquitectura interna del proceso creativo. Por eso, asumida como práctica flexible, la bitácora se adecúa a la singularidad de cada proyecto y se alimenta de notas, bocetos, citas, inventarios, intuiciones, epifanías, etc. Funciona como un collage que sostiene tanto la exploración libre como el análisis riguroso, consolidándose en el terreno de la investigación-creación teatral como un dispositivo capaz de articular acción y reflexión en un mismo plano de conocimiento. Desde la perspectiva de Dubati sobre la naturaleza efímera del acontecimiento escénico, los cuadernos de bitácora de la puesta forman parte de esos materiales previos que permiten una intelección del acontecimiento perdido. Aquello que se desvanece en la inmediatez de la escena resurge, transfigurado, en los registros escritos, gráficos o sonoros del artista. La experiencia no se reemplaza, pero sí puede prolongarse, interrogarse y reformularse a través del registro constante. Las notas del director actúan como crónica de pensamiento escénico, son una bitácora que hilvana decisiones, imágenes y poéticas que luego constituyen el montaje. Esta capacidad de entretejer fragmentos, ideas, intuiciones, errores o momentos de ruptura involucra una dramaturgia paralela que acompaña, retroalimenta y a veces redefine el curso de un montaje. Asimismo,
Parafraseando a Dubati, el artista investigador observa la realidad teatral y se autoobserva ofreciendo una conciencia de archivo en los procesos creativos. Pero esa conciencia excede a su función documental porque registrar no es simplemente conservar, sino ejercer una elección, decidir qué fijar, cómo hacerlo y con qué lenguaje. En esto se cifra una ética del registro y una poética de la mirada. Así, la bitácora concentra una meditación activa, donde la complejidad del acontecimiento escénico adquiere legibilidad y la memoria, el análisis y la creación convergen y se tejen mediante una práctica viva. Escribir se convierte en un acto de presencia. En medio del vértigo digital y frente al frenesí de la virtualidad, la bitácora ofrece una pausa lúcida, una suspensión deliberada para recuperar un ritmo propio, el de la escucha introspectiva. Es un paréntesis donde cada frase, cada viñeta, cada pregunta abierta se suma a una constelación en movimiento, un mapa íntimo que persigue el trayecto creativo del artista. La bitácora instaura otra temporalidad, un flujo atento que transforma la escritura en una práctica de concentración y despliega un horizonte de sentido más vasto que le devuelve densidad a la experiencia, perfilándola hacia el encuentro con una poética personal. Entre sus páginas resguarda gérmenes capaces de proliferar en formas futuras y gestos inéditos, como migajas de pan que sembramos en el camino para regresar a casa. A manera de conclusión, aunque parcial, imaginamos que del mismo modo como el piloto del barco revisaba su cuaderno de navegación para orientarse en alta mar, en la actualidad un creador escénico localiza en su bitácora las rutas practicables que le permiten explorar y encontrarse en el camino. Eso fue mi ponencia. Muchas gracias. Qué bárbaro, maestro. Muy bien explicado y en muy buen tiempo. Vamos a continuar. Eh, Maestra Angie, si me permites, me gustaría darle la palabra a alguno de los compañeros que están en Zoom para que sea un poquito más dinámica e intercalada la participación. Entonces, les voy a pedir a los compañeros, a los colegas Said Soberanes y Isabel Castro de la Universidad Contemporánea de las Américas, Red Latinoamericana para el Desarrollo de Públicos, que nos expongan su ponencia. Adelante. Pues primeramente un agradecimiento a las personas que organizan este congreso en la Universidad de las Artes de Yucatán por permitirnos venir a compartir nuestro proyecto y especialmente gracias a quienes nos están escuchando allá en el auditorio. Venimos, junto con mi colega Said Soberanes, venimos a presentar y compartir los principios pedagógicos y las prácticas de cuidado de nuestro taller de ensayo teatral que ya hemos dado en 2 ocasiones. En términos prácticos, se trata de un taller intensivo de 12 sesiones. Cada sesión dura 2 horas. Son 9 módulos teóricos y 3 sesiones de revisión de avances y retroalimentación grupal. En términos prácticos también, lo que pretendemos con este taller es compartir herramientas teóricas y prácticas para alentar a las personas interesadas, sin importar su formación o trayectoria, y esto es muy importante, a que reconozcan el valor de su mirada y compartan las reflexiones en torno a las artes escénicas. Las principales razones que nos llevaron a pensar este taller es que cuando fuimos jurado del certamen de creación literaria de Guanajuato, junto con el maestro Brian Caballero, detectamos que había un temor en las personas que participaban, tanto en los ensayos que recibíamos como en la baja participación. Creíamos que esto manifestaba el temor de la gente a presentar, digamos, sus propias interpretaciones, sus propios análisis sobre aquello que veían. Esta falta de confianza, perdón, en sus propias capacidades para articular un análisis sobre el fenómeno escénico. ¿Cómo notábamos esto? En una impostura de tono. Muchos de los ensayos que recibíamos parecía que la gente quería esconderse detrás de los textos y esconderse detrás de las citas de autoridad para verse lo menos posible. Entonces llenaban sus artículos
sus ensayos de citas y era muy difícil saber lo que ellas y ellos pensaban sobre la cosa. Para nosotras es un problema que las personas no, sobre todo quienes van a escribir un ensayo, no se atrevan a compartir un pensamiento propio sobre lo que desean hablar. Creemos que este temor es consecuencia de las lógicas académicas que durante mucho tiempo se han esforzado en demeritar la subjetividad como una vía legítima de conocimiento, avalando únicamente aquello que replica lo que dicen las autoridades erigidas por un propio campo de estudio. Esto infravalora la mirada, la voz, la experiencia personal e impide la diversificación de perspectivas, pues si citamos siempre a los mismos maestros, llegamos a las mismas conclusiones. Y no puede ser que en un mundo tan vasto todos pensemos lo mismo. Sobre un fenómeno escénico que, bueno, nosotras hemos procurado justamente que cada quien pueda manifestar la particularidad de su recepción y de su pensamiento. Para restablecer esta cualidad propia de la mirada al mundo y la experiencia personal como una fuente de conocimiento y también para restablecer la cualidad creativa de la escritura que se pierde con este tipo de escritura académica, propusimos pensarla como un proceso de descubrir tierras incógnitas y de explorar territorios conocidos a partir de rutas insólitas. Es decir, recuperamos la idea de la cartografía para pensar en nuestro proceso de escritura de ensayo. Así pusimos en juego las habilidades principales de la cartografía, de la creación artística y de la escritura, que son mirar, elegir y seleccionar. Seleccionar un problema. Del vasto mundo es la particularidad de mirada la que nos permitiría saber qué es lo que queríamos pensar sobre una cosa específica. Y eso que queríamos pensar o que invitamos a pensar a las participantes del taller procurábamos que no se pareciera a nada que o tanto a lo que las autoridades hubiesen dicho. Las preguntas que les planteamos para comenzar este ejercicio cartográfico es pensar de dónde venían, a dónde querían ir con su investigación, con su ensayo, quién los guiaba, quién los acompañaba y qué tan lejos querían llegar con su investigación. El ejercicio cartográfico, para una grata sorpresa de nosotras, resultó muy inspirador, como nos comentaron en la encuesta final que hicimos en el último taller que acabamos de terminar en Guanajuato. Resultó demasiado inspirador porque, bueno, si algún día circulan esos ensayos, verán que recuperan esta idea de viaje, esta idea de exploración, esta idea de mapa, y es de verdad muy lindo que se hayan apropiado así de la herramienta que compartimos. Por ejemplo, que está aquí con nosotras hoy, este mapa que hizo Paola Arenas de un ensayo maravilloso sobre el teatro en León, sobre el papel de las mujeres en el teatro leonés, donde se reconoce una invisibilización, reconoce los puntos clave, traza una ruta, observa cuál es su horizonte de posibilidades, lo que se puede decir del tema que quizá no alcance a decirse en un ensayo, es decir, visualiza su tema de investigación. Después de que ellos hacen este ejercicio, nos enfocamos en que disfruten el viaje, que no sientan esta presión académica porque realmente el ensayo, más que cualquier otro texto, es un ejercicio de libertad. Entonces procuramos invitarles a que se permitieran disfrutar, a que se permitieran también pausar la marcha, contemplar el paisaje, recalcular la ruta cuando fuera necesario, señalar los puntos estratégicos de su investigación y reconocer los peligros. Esto de peligros lo entrecomillo porque los peligros son los problemas, digamos, que parece que ya han sido resueltos por la investigación. Porque una autoridad ya dijo que era una cosa, nosotras nada más nos conformamos en repetirlo eternamente. Eso para nosotras, que somos además críticas, es un problema, ¿no? Porque habla de una que no se está realmente posibilitando la emancipación del pensamiento, sino que estamos siendo cámaras de eco. Estos peligros los pensamos con la idea de lo monstruoso. Esto que parece a primera vista temible, resuelto, eso que ya sabemos que es, eso que ya ha sido rechazado, eso que ya ha sido categorizado, lo pensamos especialmente por la idea de lo monstruoso relacionado con lo temible como un problema de representación.
Y llegamos a la idea o a la conclusión en esta última edición del taller de ensayo, que a veces lo temible es en realidad la manifestación de nuestros temores. Entonces procuramos mucho el cambio de enfoque. Si tú estás muy segura sobre un tema, vamos a invitarte a que cambies de perspectiva porque vas a descubrir otras cosas, vas a poner en duda tus certezas. Asimismo, aquello que negamos, aquello a la que le negamos la categoría de arte, o cuando pensamos que nuestros referentes no son suficientemente valiosos para ser incluidos en un ensayo, como nos pasó en este taller, esto que pensamos que no es arte, realmente a veces solamente delata los límites de nuestra propia ignorancia. Esto todo lo pensamos con la idea de Medusa, hacemos un ejercicio muy bello en el que leemos varios relatos sobre la figura de Medusa como un monstruo que podemos encontrarnos y nos ponemos a pensar si a veces no es necesario cambiar nuestro enfoque para dejar de repetir los discursos dominantes y permitirnos escribir discursos alternativos, eso que no se ha dicho sobre lo que todos sabemos. Muy bien. Y en ese sentido, pues nosotras lo que hicimos fue un ejercicio de rutas marinas. ¿A qué nos referimos con esto? Es que pensar la teoría, pues suele vivirse en soledad, incluso se romantiza como una cosa sola. Y la verdad es que pensamos que la vida es muy dura para vivirla en soledad. Y nos preguntábamos con este trabajo cómo encontrarnos, cómo crear un grupo en el que podamos encontrarnos de una manera amorosa. Es más o menos un pasito aquí lo que pueden ver cómo hicimos el taller, mapeamos los propios deseos de saber para mirar, para saber dónde mirar, y esa mirada la operacionalizamos en huellas escogidas, es decir, en rastros, en casos, en signos, en declaraciones, para reconocer los lenguajes del poder que esas cosas concretas nos estaban constituyendo. Dimos herramientas académicas, las que sirven para solicitar becas, un protocolo de investigación. Perdonen, ando aquí en clase. Un poquito, perdonen, para atrás. Tenemos también las herramientas para el entendimiento mutuo, la entrevista, hicimos un trabajo de entrevista específico y analizamos archivísticamente esos resultados de la entrevista para dar instrumentos para inventariar nuestras huellas. Y pensamos finalmente al ensayo como una huella de una larga y continua y constante reflexión escéptica. Sí, me dicen que es verdad, pero ¿cómo? Este es un haiku que nos salió de las conversaciones, es pausar la marcha, contemplar el paisaje y volver al mapa. La idea es volver allí. De esto lo que queremos construir, ahora sí, es un lugares de encuentro. Para ello, en el taller hicimos un trabajo de cuidar el espacio virtual, pusimos puntos muy concretos sobre cómo cuidar este tipo de espacios, pensando el cuidado como un valor para velar por el bienestar de la vida, para que éstas sean vividas de mejor forma. De esa manera pensamos que no hay que esperar a los momentos de cuidado donde a la gente le urge pensar sus vulnerabilidades intelectuales, sino habilitar un espacio donde el desacuerdo y la divergencia se escuchen y podamos con tiempo compartir y abordar nuestras vulnerabilidades. Esto nos permitía, o lo hacemos para buscar una comunidad de conocimiento. Esta comunidad de conocimiento implica escucha, implica interacción, y por eso no solamente buscamos que tuvieran la escucha de nosotras como las talleristas y de nuestro queridísimo Brian Caballero, como una persona, nuestro amado Bonchan, pero también que hablaran entre ellas. Ahí ponemos un par de declaraciones, ¿no?, sobre la metodología. Queríamos que llegaran a la metodología sin que pensaran en qué es la metodología. Y creo que eso se logró maravillosamente. Ahí está en esta declaración. Y bueno, en este momento necesitamos advertirles y avisarles que pues esto es un asalto pirata. Nosotros somos parte de la tripulación de de la tripulación de los sombreros de paja. Eh, Aquí estamos bien representados. Esto significan cosas para nosotras, esto significan cosas muy concretas. No solamente significa que estamos en apoyo a movimientos sociales, esto no se trata de representar nuestros movimientos sociales, sino de sabernos verdaderamente parte de una flota, y eso significa cosas concretas. Si podemos precisar la que sigue, significa por un lado que viajamos para saber
cómo sostener nuestras vidas, ¿no? Estamos viajando porque tenemos una voluntad de saber que le hemos heredado a gente amorosa que nos ha entregado su conocimiento y con la que estamos agradecidas y queremos divulgar esa voluntad de saber en otros seres humanos. Somos monstruosas. Eso significa que la insurgencia, antes de ser acciones, de hacer movimiento, es una forma de existencia que existe en nosotras. Los primeros monstruos a los que tenemos que callar es a nosotros mismos y no lo vamos a hacer porque somos nakamas. Y eso significa que creemos en la interdependencia funcional mutante. Es decir, estamos plenamente convencidos de que salvamos a quienes nos salvan y que por eso necesitamos trabajar juntos. Si quieres a la que sigue, esto va en concreto en que somos una comunidad archivística que piensa por necesidad en los rastros de lo que ha hecho. Somos metódicas porque buscamos no solamente los métodos académicos, sino métodos tácticos para entendernos entre nosotras y cooperar conjuntamente. Tuvimos la maravillosa posibilidad de que en un ensayo sobre ciencia ficción, de pronto uno de los compañeros dijo, yo conozco un montón y nos vinculó con un área de ciencia ficción en Monterrey de la que no sabíamos. Eso revolucionó la mente de Stephanie porque estamos metódicamente trabajando de forma cooperativa. Esto nos lleva a una interdependencia funcional. Todos necesitamos o llegaremos a necesitar de otras personas como lo necesitan nuestras hermanas discas. Entonces tenemos que pensar en los afectos que nos dan esas vinculaciones, no solamente de forma táctica, sino cuidadosa, pensando en la vida de quienes amamos y quienes están junto a nosotros. Y eso se trata la pregunta para ustedes y para nosotras, ¿cómo nos hacemos de una tripulación? ¿No? ¿Quién hace falta para emprender el viaje por la gran ruta marina? Nosotros reconocemos tres grupos de personas que son importantes. Por un lado, tenemos que pensar en quien cuide nuestros viajes. Nuestro viaje va a ser cuidado por alguien que sepa dónde estamos, nuestra navegante, si quieres ir a la que sigue. No, a la que anterior. Nuestra navegante que sepa situarnos dónde estamos y a dónde queremos ir, que sea buena con el dinero, raza. Luego la gente no es buena con el dinero y necesitamos quien cuide nuestro viaje en ese sentido. Alguien historiador, alguien que sepa de dónde venimos y sepa distinguir que se repiten estos acontecimientos que es importante recordar, y un guerrero, alguien que sepa velar por nuestros viajes incluso en sus peores momentos. Además, necesitamos quien nos cuide a nosotros, pues un cocinero que sepa darnos sustento y sepa mantenernos sanos, un artista, un músico que nos dé la alegría diaria y nos sepa mantener sanos, un doctor que sepa cuidar de nosotros cuando no estamos sanos y que nos sepa mantener sanos. Y sobre todo, y esto es algo que muchas veces ignoramos, necesitamos cuidar nuestras herramientas, necesitamos gente que sepa inventar a partir de lo que está en nuestras manos algo que nos sirva para el futuro, alguien que nos sepa guiar incluso en lo que llamamos golpe de quilla, cuando está el mar tan avesado que golpea nuestro barco. Ya voy a acabar, ya voy a acabar. Alguien sensible como carpintero que sepa cuidar nuestras herramientas y embarcación. Esto significa que les preguntamos a ustedes quién hace falta en su equipo para emprender su viaje por lo desconocido. Nosotras estamos empezando, nosotros queremos construir una comunidad donde seamos lo suficientemente vulnerables para acompañarles. Vamos a continuar este taller, estos ensayos, queremos replicarlo y queremos hacer de esta tripulación un grupo monstruoso de gente que esté dispuesta a equivocarse, pero sobre todo a ser divergente, ser resistente, ser una insurgencia que sobre todo esté viva. Les amamos y así terminamos esto. Muchas gracias. Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar los aplausos, sí, sí los alcanzaron a escuchar y además muchas caras felices y conmovidas. Vamos entonces ahora a continuar con Angie Canto de la UNAI. Adelante, maestra. Y siguen los vítores.
Ok, lo repito, ¿verdad? Buenos días, yo soy Angie Canto, muchísimas gracias por estar aquí. Actualmente yo soy docente de la Universidad de las Artes de Yucatán y lo que les voy a compartir pues es parte como de una apenas reflexión que a partir desde el año pasado comencé y que aún continúa y que forma parte, por supuesto, de mi proyecto Biomimética Corporal, el cual es un trabajo que fue beneficiado gracias a el Programa de Movilidad Académica Docente 2025 PROMAD por parte de la Universidad de las Artes de Yucatán. Bueno, para no alargarme, voy a comenzar. Búsqueda personal del oficio. En julio del 2025 tuve nuevamente la oportunidad de ser partícipe en el Odin Home 2025 del 7 al 16 de julio en Rinconbing, Dinamarca, organizado por el Odin Teatret bajo la dirección de Eugenio Barba. Esto gracias al apoyo que obtuve a través del Programa de Movilidad Académica Docente 2025, PROMAT, de la UNAI y a la Secretaría de la Cultura y las Artes, Sedeculta. El presente texto aborda parte de mi experiencia en el Odin Home 2025. En el segundo apartado comparto la analogía del docente como actriz de escena y finalmente la conclusión. Cabe destacar que esto es únicamente una parte de lo que he trabajado a partir del año 2024 con Eugenio Barba, quien ha sido para mí el timón de mi búsqueda personal del oficio. Además, a raíz de mi experiencia como docente desde el 2023, compartiré una analogía de mi yo actriz, así como docente, ya que ambas perspectivas se entrelazan desde el punto de partida en que trabajo ambos oficios. Barba, inspiración del imposible. Actualmente, el maestro Eugenio Barba es el último de los grandes maestros vivos del teatro occidental, fundador del Odin Teatret, creador del concepto de antropología teatral en colaboración con Nicolás Savarese y Ferdinando Taviani, creador del concepto y práctica Tercer Teatro, fundador de la International School of Theatre Anthropology, un espacio dedicado al estudio del teatro. Barba comparte a través de su trabajo una forma de entrenamiento actoral que atraviesa barreras culturales, explorando los principios universales del trabajo escénico. Conjuga una visión humana y una cuestión técnica, razón por la cual continúa siendo una referencia para la formación teatral. El entrenamiento físico, vocal y mental, la ética, disciplina, investigación, creación colectiva, la relación con el espacio y el espectador son las herramientas que nos proporciona su método. El maestro coloca al actor como un investigador de sí mismo, del mundo y de cómo se transforma. Además, el concepto de tercer teatro, una práctica propia del Odin Teatret, se refiere al tipo de teatro independiente y de resistencia. Busca generar red en grupos. He aquí la tradición del imposible. Esa tradición es la que viví en el Odin Home 2024 y este año 2025. Por eso, abordar a Eugenio Barba en mis clases es mirar al futuro con la esperanza de encontrar un anclaje a la tierra para fomentar espacios en donde lo esencial es lo humano. Es sembrar en las nuevas generaciones la posibilidad de un teatro vivo, comprometido y transformador. Es recordar y dar homenaje a quienes han hecho posible lo imposible con trabajo continuo para que hoy estemos aquí. Odin Home 2025, Rinconbing, Dinamarca. Un día en 2020 soñé estar junto al maestro Eugenio Barba hablando sobre teatro mientras caminábamos por un pasillo en donde caía la lluvia y el sol apenas salía. Hoy soy testigo de todo aquello que había leído de la legendaria compañía Odin Teatret y de Barba. Este año participé en el Odin Home. Esta vez, mi curiosidad por entender y buscar mi propio lenguaje del oficio es lo que me movió.
Llegué al otro lado del mundo con la nostalgia de habitar aquello que sigue resonando en mí, no con la intención de revivir el pasado, sino reaprender desde mi yo del 2025. Esta vez me dejé llevar por lo nuevo que vendría a refrescar y complementar enunciados e información del trabajo del training. Además, sabía que aquello sumaría a mi labor como docente. Entonces, a partir de ello, estuve escribiendo en mi bitácora mi experiencia con base al entrenamiento. El itinerario durante la estancia en el Loading Home fue el siguiente, y esto variaba de acuerdo porque éramos 40 personas de distintas partes del mundo, y entonces en un grupo habían 20 personas y en otro grupo habían otras 20. Entonces, prácticamente había un training con Antiona Césara y Jacob Nielsen o Donald Kidd, que sí es muy especial para mí mencionar también a Donald Kidd, porque el trabajo de él es netamente hacia la línea corporal de Grotowski. Hubo el vocal training con Julia Barley o Tage Larsen, quienes son fundadores también del Odin Teatret. Hubieron charlas y desmontajes con integrantes de la compañía. Hubo un apartado que se llama Green Time, a cargo de Dina, quien desde el año pasado la conocí. Ella es una italiana también, actriz, y que en el Odin Home pues ayuda mucho a lo que es la cuestión de organización y logística del curso. Y en ese espacio lo que hacíamos era intercambio de distintas actividades, cualquiera que tú prefieras compartir. Allá estaba 1 hora de espacio y bueno, que ya después más adelante lo utilizábamos para ensayar lo que presentamos el último día ante autoridades y ante el pueblo de Rinconbing. Hicimos la creación y presentación de un performance con la intervención de 40 participantes de todo el mundo, dirigido por Ulrich Skill, quien es también fundador e integrante de la compañía. Hubieron varias presentaciones de documentales, hubieron obras y por supuesto hubieron varias masterclass con Eugenio Barba, en donde él también hablaba sobre la historia del teatro, sobre sus intereses, sus conceptos también que están en sus libros y de su manejo como director dentro de la compañía. Cada que a mis estudiantes les comparto alguna pieza musical durante las clases de entrenamiento, vienen a mí los momentos en los que estuve en otro espacio. Escucho la voz de Eugenio, de Julia, de Antonia. Veo el salón en el que estuve entrenando. Me recuerdo a mí intentando mi ejercicio con la vara. Siento el frío, la frescura del césped mojado, las risas de mis compañeros, las imágenes de todas las piezas y, por supuesto, mi escena favorita de Ave María, la cual es mi obra favorita del Odin Teatret porque aborda lo que es la despedida y la muerte, y los elementos que utiliza conectan mucho con lo que es la cultura mexicana en general. Recuerdo a Julia bailando con Mr. Peanut. Mr. Peanut es un gran personaje de ellos que han utilizado para hacer lo que es el famoso trueque y alrededor del mundo. Y por supuesto también recuerdo el olor del espacio en Rinconbing, el frescor, lo verde de la villa. Y bueno, también los abrazos congelados en el tiempo y las despedidas. Eugenio Barba ha hecho posible lo imposible. A partir de que crucé al otro lado del mundo en busca de respuestas, una parte de mí desbloqueó el miedo a lo desconocido. Atravesó la montaña para seguir buscando respuestas. Creo firmemente que la disciplina, el amor a lo que se hace, puede llevarte a tu propia isla del imposible. Esa es la primera parte. Y bueno, prácticamente si alguien gusta como saber a profundidad lo que se hace en el curso de Loading Home, en la tercera edición de la revista El Grito, allá también tengo un texto, un artículo que se llama En busca de una anatomía análoga, y allá me explayo en cuanto a las actividades y todo lo que hicimos en los cursos. Encuentro entre la práctica actoral y la práctica docente. El arte del actor no se puede enseñar, se puede solo aprender. La pedagogía es la capacidad de crear el contexto y las condiciones necesarias para que el alumno pueda aprender a aprender. El objetivo último de la pedagogía no es formar actores, sino transmitir una herencia. Barba, 2024, página 175.
tuve una experiencia muy compleja. Yo ya grande comencé en lo que es la danza y yo recuerdo que en una de mis clases de danza clásica me equivoqué en uno de los ejercicios y entonces el maestro detuvo toda la clase y empezó a lanzar palabras altisonantes por haberme equivocado, ¿no? Y bueno, eso quedó como muy marcado en mí. Yo continué con lo que es el trabajo corporal desde otra vía y actualmente pues el teatro me ha permitido también desenvolverme en la cuestión del trabajo corporal. Ahora soy docente y desde aquel día me dije a mí misma que no sería aquello que en algún momento fracturó una parte de mí. Las enseñanzas de Eugenio Barba, la del estudiantado, las de mis maestras y maestros de la universidad, directoras, directores de escena, mi Angie actriz, mi interés por buscar respuestas es lo que me ha llevado a reaprender desde la docencia y como intérprete de la escena. Es por ello que a continuación escribí acerca de la analogía de mi actriz y mi yo docente, de cómo estas dos vertientes se entrelazan y aportan de manera significativa, no solo a mi proceso, sino a un círculo estudiantil en donde mi búsqueda es fomentar y trabajar con disciplina y sobre todo empatía. Cada función es distinta. Cada clase es distinta. No se trata de transmitir conocimiento ni representar un personaje, sino generar un espacio en donde el estudiantado se convierte en investigador de su propia experiencia. El aula, así como la escena, se convierten en un laboratorio. Tanto en el salón como en la escena, de alguna manera, se abordan las emociones, la escucha activa, la comunicación asertiva, cuándo acompañar y cuándo confrontar. Para mí, la disciplina es la actitud de búsqueda constante, la autoevaluación y la insistencia por intentar una vez más. Como docente, me veo como alguien que forma parte del espacio de estudio. Desde la vertiente de la pedagogía y como persona, siempre se aprende del estudiantado, de sus procesos y su capacidad para alcanzar objetivos. Como actriz busco reinventarme en cada proyecto y es lo mismo desde la docencia. Me cuestiono sobre la propia escena y el proceso de los proyectos. Me coloco en dudas. La disciplina sí no es encasillarme, sino el compromiso con el proceso, con la mejora continua y con la entrega honesta. En estos tiempos es evidente que las artes y la educación a menudo no están al alcance de todas las personas. Es por ello que ejercer la docencia es un acto de resistencia política y cultural. Como actriz también paso por momentos de incertidumbre, de duda hacia el oficio, hacia mi trabajo. Y no obstante, la resistencia, la insistencia es creer fielmente en el valor transformador del arte. Es lo que mantiene una luz encendida en mi camino. Es la convicción de que, a pesar de todo, vale la pena seguir sembrando. Cada nueva generación de estudiantes implica volver a empezar. Son procesos nuevos y muy distintos. Lo que funcionó con un grupo no funcionará con el otro. Así como cada proyecto escénico necesita un nuevo abordaje, cada grupo requiere otra energía, otra mirada y requiere ser escuchado. Desde mi trabajo como actriz y como docente, también habita en mí el entusiasmo por descubrir aquella caja que cada proyecto, que cada grupo está por regalarte, o por regalarme en este caso, para así compartir lo mejor de mí, lo que soy y lo que tengo. La insistencia es pasión sostenida, dicen por allí. Es creer, ver el potencial de la otra persona. Es seguir proponiendo estrategias, dinámicas, lecturas, ejercicios, apostarle a la creatividad. Es confiar en el proceso, en que la escuela no solo es para formar artistas, sino seres humanos más conscientes, empáticos y libres. Conclusión. Cuando recién egresé de la universidad, me dije que no me dedicaría a la docencia y por cuestiones del destino llegué aquí y aquí estoy. Y la verdad es que me ha gustado aprender, me ha gustado observar, experimentar y sobre todo admirar el proceso y los logros de cada grupo, de cada individuo. A la par de mi trabajo como actriz y como docente,
Ambos oficios no están separados, sino que me ayudan a reconectar conmigo misma, lo que busco en escena y lo que deseo para la sociedad. Son una manera de estar en este mundo que nos queda. Cada función y cada clase son una posibilidad para sembrar semillas. Es actuar con la esperanza de que en algún rincón de la memoria de alguien quede una chispa que se vuelva una llama. No se trata de ser misionero o ser artista original, se trata de ser realista. Nuestro oficio es la posibilidad de cambiarnos y de este modo cambiar la sociedad. ¿Qué significa el teatro para mí? La respuesta, convertida en acción sin compromisos ni miramientos, será la revolución en el teatro. Barba, 2011, página 40. Gracias. Muchas gracias a la maestra Angie. Y para finalizar esta mesa de escena y pedagogía, le damos la palabra al maestro Gustavo Vendersky de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. Adelante, maestro. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, Bueno. perfecto. Bueno, gracias, muchas gracias. Una emoción poder participar del coloquio. Gracias por la apertura y la predisposición de siempre a las queridas y los queridos colegas de Mérida y de la carrera de teatro con la cual me une un vínculo muy, muy especial desde hace muchísimos años. Para participar de este coloquio pensaba que era interesante tomar como punto de partida una experiencia pedagógica que he tenido la fortuna de poder coordinar en distintos lugares, en distintas geografías culturales, con distintos grupos de características muy diferentes, y que muy recientemente, en el mes de agosto, coordinamos con Melina Forte, allí, en la carrera de teatro de Mérida, con alumnas y alumnos muy avanzados, en una experiencia que fue muy gratificante y muy fértil también, en lo profesional y en lo personal. Ese seminario, nosotros lo bautizamos como habitación propia, como se imaginarán, haciendo una cita y un homenaje al libro de Virginia Woolf, ¿no? Para hablar de este seminario usamos estas palabras habitualmente. Por lo general, pensamos en el fenómeno teatral exclusivamente en términos de espectáculo. Sin embargo, existe un territorio de lo teatral que no es el de los espectáculos y su encuentro con el público. Un territorio que tampoco es el de los ensayos que van construyendo ese espectáculo. Es un terreno libre, autónomo, que únicamente le pertenece a actrices y actores. Un territorio que intenta dar cuenta de esa extraña condición, compositor y ejecutante a la vez de su propia partitura. En definitiva, un espacio donde practicarse a uno mismo como actriz, como actor. Una zona liberada donde hallar los mecanismos individuales de creación. Para mí, cuando coordino estos espacios, lo más importante es, y me encanta ser el último porque siento que, de lo que voy a hablar ha encontrado eco en todas las palabras que me han predecido. Realmente súper interesantes todas y es fascinante ver cómo se van conectando, ¿no? Si bien cada uno habla de experiencias muy diferentes y cada uno desde su lugar, cómo resuena en las palabras de Angie, en las palabras de Juan Esteban, de todos los colegas. Como decía, me interesa generar una experiencia donde, por supuesto, lo que está en el centro siempre es un cuerpo de ejercicios que tienen que ver con la técnica teatral. La técnica teatral es una construcción teórica que, cuando se articula con la praxis, busca el desarrollo fluido de la performance. En este sentido, la técnica siempre está vinculada con el sentido de la eficiencia. La técnica vendría a ser como una especie de promesa de cierta eficacia en la escena. A mí me interesa que podamos pensar un poco en conjunto en el lado oscuro de la técnica. Cuando la técnica opera o funciona como el modelado de la corporalidad. Cuando opera en el control de nuestras propias subjetividades. Y por lo tanto la homogeneización de la expresión.
La reflexión sobre la técnica que las y los artistas escénicos adquirimos con el objetivo de lograr solvencia sobre la escena generalmente gira en torno a la eficacia biomecánica, la efectividad en el logro de una proyección deseada hacia la platea, el dominio del cuerpo-voz. Sin embargo, es muy poco frecuente que se piense en la técnica como el vehículo para canalizar las intenciones expresivas del intérprete, o que se ponga en diálogo la técnica con la que se está trabajando con la corporalidad que actrices y actores ya portamos en nosotros mismos, con los cuales llegamos, ¿no? La idea de técnica aplicada a la interpretación, bueno, es muy antigua, ¿no? Ya la podemos encontrar claramente en Stanislavski, que tanto desde su práctica en el Teatro de Arte de Moscú, como los estudios que fue creando, y también, por supuesto, en su desarrollo teórico, eh, fue estableciendo claramente en nuestra tradición occidental, ¿no? Va apareciendo paulatinamente la técnica como una especie de saber performativo que puede ser pensado y practicado con independencia del todo, ¿sí? La técnica tendría como una independencia con respecto al espectáculo y con la vida en general de los artistas escénicos. Y esta técnica, como les decía antes, si lo pensamos, tratamos de enfocarnos en el lado oscuro, implica o puede implicar, si no lo trabajamos con un sentido crítico, puede implicar un lado oscuro, porque tiene que ver con el control del cuerpo. Pero es un control que no está aplicado generalmente desde la autonomía del sujeto escénico. Es un control que se ejerce desde afuera, a través de una serie de preceptos, principios, normas establecidos de antemano, ¿no? Aquello que está bien y aquello que está mal. Por ejemplo, me acuerdo cuando era chico y empecé a hacer teatro, eh, estaba mal dar la espalda al público. ¿Les han dicho alguna vez eso? A mí me da mucha gracia. Pero cuando yo era chico, estaba mal, ¿no? Yo tenía un director, un profesor de teatro que me decía, nunca des la espalda al público. Hoy puede parecer risueño el comentario, sin embargo, sigue habiendo de una forma un poco más sofisticada, un poco más sutil, un poco más oculta, una serie de cosas que están bien y unas que están mal. Porque está la idea del dominio de la técnica como la idea de cierto virtuosismo, ¿no? Cuanto más domine yo la técnica, más virtuoso voy a ser. Y acá me parece interesante pensar de dónde viene la idea del virtuoso, del virtuosismo. La primera vez que aparece la idea de algo virtuoso dentro del campo del arte aparece a principios del siglo XVIII en un lexicón musical escrito por el compositor francés Sébastien de Brossard. Para Brossard, el virtuosismo es, fíjense lo que dice, esa habitud del alma que nos hace agradables en la lucha de Dios y nos hace actuar según las reglas de la razón. Esa superioridad de ingenio, dirección y habilidad que nos hace sobresalir. La técnica es así vista como una virtud moral. El esfuerzo físico se orienta a hacer del cuerpo un dispositivo digno de la consideración divina. No obstante, esta idea de modelar el cuerpo para ponerlo al servicio de aquello que sea merecedor de la valoración divina, tiene una historia que comienza 2 siglos antes de esa apreciación. Y aquí entramos los americanos, sobre todo los latinoamericanos. Aparece en el comienzo de la conquista española. ¿Se acuerdan seguramente el famoso debate de Valladolid, donde Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, discutían ante el rey Carlos I acerca de si los indios americanos merecían ser considerados seres humanos o no, es decir, si tenían alma o no? En ese famoso debate, el fraile dominico Las Casas se basó en esta condición de posibilidad del cuerpo de los indios americanos para sostener su defensa. Él planteó que sí, que efectivamente podían ser considerados seres humanos, podían ser considerados como poseedores de un alma porque tenían cierta disponibilidad en la forma de utilizar el cuerpo acorde al cristianismo. Fíjense lo que planteaba. La forma de postrarse ante la autoridad religiosa, la manera de entrar a los lugares sagrados y disponerse en ellos, entre otros rasgos corporales. Estos hábitos, esta posibilidad de los indios americanos, sería la demostración de que tenían alma. Los dominicos y más adelante los jesuitas encontraron en la música
un modo de subordinación de las voluntades de las comunidades originarias. Entre otras cosas porque la música ofrecía modos sutiles de controlar los cuerpos y las gestualidades. Y aquí voy a usar el ejemplo de la música para... Van a ver que después voy a volver a la idea de la técnica aplicada al teatro, ¿no? Pero me interesa trabajar un poco, pensar un poco sobre la música porque es muy claro. Los jesuitas llevaron a cabo tecnologías corporales claramente definidas para pautar las formas de comportamiento compatibles con el cristianismo. Estas tecnologías tenían una función ortopédica y en definitiva fueron funcionales al programa de explotación económica de la dominación europea. Los jesuitas entendieron rápidamente que la música era muy importante en la cosmovisión de los pueblos guaraníes. El pueblo guaraní es un pueblo originario presente aquí en la Argentina, en algunos territorios de Argentina. Pero al mismo tiempo advirtieron que la práctica musical en sí podía ejercer un ejercicio de domesticación. Por ejemplo, al reemplazar los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales originarios de los pueblos guaraníes tienden a ser tocados en ronda, donde permanentemente hay movimientos, los instrumentos permiten el movimiento, hay contacto visual, la ronda no establece ningún tipo de jerarquías ni roles, sino que somos todos iguales. Lo que hicieron los jesuitas fue reemplazar esos instrumentos por los instrumentos europeos, que generalmente se tocan sentados, es decir, uno no se puede mover, en semicírculo, y claramente hay una referencia de autoridad y claramente está delimitado la audiencia del público, perdón, la audiencia de los ejecutantes, ¿no? Entonces, fíjense cómo a través de la suplementación de determinados instrumentos indujeron a un tipo de corporalidad mucho más sujeta a la dominación y a la subordinación. Son tecnologías de la biopolítica, va a decir Foucault, que marca los cuerpos sobre la base de sus diferencias respecto del cuerpo hegemónico con el objeto justamente de subalternizarlo. Me da gracia que me van poniendo fueguitos ahí, gente que se va indignando. Enrique Dussel, que es un pensador argentino exiliado en México como tantos otros, propuso que el pensamiento racionalista moderno es tributario del proceso constitutivo del sujeto europeo como superior. Proceso que justamente tuvo lugar sobre todo en América, ¿no? En América se dio esa transformación subjetiva donde a partir de la superioridad bélica, el sujeto europeo empieza a considerarse también superior intelectualmente. Y esto termina configurando la epistemología moderna, es decir, cómo hoy nosotros validamos aquel saber cómo lo validamos, cómo lo legitimamos, tiene que ver básicamente con dos pilares que se empiezan a afirmar en esa época. Uno es la idea de objetividad, la observación de los fenómenos del mundo depende de la perspectiva asumida. ¿Hola? ¿Se me sigue escuchando? Sí, Ah, sí bien, te bien. sigues escuchando, sí. Ah, perfecto. No, vi algo raro. Decía que son dos pilares fundamentales los que sostienen nuestra legitimación del saber. Uno es la objetividad, ¿no? La idea de que cuanto más distancia real, formal, psicológica uno tiene con lo que está observando, ese saber tiene más validez. Y el otro pilar del conocimiento es la idea de la abstracción, es decir, la realidad es susceptible de ser representada por símbolos que pueden ser operados formalmente. El pensamiento se desprende del fenómeno concreto y se desarrolla en un plano abstracto. Estos son los pilares de la ciencia moderna, pero son también en general los pilares del pensamiento moderno. Y es en el devenir de nuestro pensamiento moderno donde se instala la idea de estética. De acuerdo con Walter Mignolo, la noción de estética reemplaza a otra más general que la tradición clásica denominó aiestesis. La aiestesis es la que explica el impacto que las acciones socioculturales y los hechos naturales pueden tener en la sensibilidad y en la sensorialidad de las personas. Por el contrario, la estética, siguiendo los valores rectores de objetividad y abstracción, hace caso omiso de la dimensión sensible,
privilegiando la actitud contemplativa. Por eso yo generalmente, cuando se habla del hecho artístico en general, del hecho teatral en particular, como un hecho estético, siempre me genera sospechas, ¿no? Porque la estética, siguiendo los valores rectores de la objetividad y de la abstracción, hace caso omiso de la dimensión sensible, privilegiando la actitud contemplativa. Fíjense que las bellas artes siempre están como jerarquizadas. Las bellas artes tienen que ver justamente con esta idea de contemplar, ¿no? Y siempre está las bellas artes por encima de las otras, en cierta valoración occidental, siguiendo este mismo dualismo, arte mayor, arte menor, que en definitiva es la idea del arte del conquistador versus la idea del arte del conquistado. La idea de técnica que se consolida en el siglo XVIII, aquella noción que yo les contaba que está entendida como una virtud moral que nos acerca a Dios, la idea de técnica en definitiva, si no la cuestionamos, es afín a esta matriz de pensamiento dualista en el que un término del dualismo siempre está subalterno al otro. El arte mayor puede ser ejercido por los cuerpos adecuadamente modelados y finalmente abstraídos. Por esta razón, el ideal técnico será, a partir de entonces, aquel que pueda abstraer el esfuerzo físico, que invisibilice la presencia del cuerpo realizando la tarea como si ella fuera realizada por el alma. Este es el fundamento de la técnica como propedéutica, porque solamente poniendo primero el cuerpo al servicio de la performance puede ser el alma la que finalmente se exprese. Pero también es el fundamento de una técnica que es abstracta, que está desvinculada de una necesidad expresiva concreta y real. Por esto es que los ejercicios técnicos suelen estar por fuera de los espectáculos, desvinculados de las necesidades expresivas de quienes hacemos teatro. Su práctica es ajena a la performance. Esta forma de abordar una serie de ejercicios también da cuenta del pensamiento empirista, según el cual el todo puede ser entendido simplemente como la suma de las partes. Finalmente, la noción de técnica actoral, tal como es constituida en esa época, refuerza los principios del industrialismo en el hecho de asumir la necesidad de docilizar el cuerpo para elevar la eficacia productiva. Así es como la técnica se consolida como objeto de conocimiento al mismo tiempo que como instrumento de dominación. Ahora bien, y ya para concluir, desde la práctica situada y territorial de mi propio grupo, la mía personal, y lo que tratamos de desplegar como experiencia en estos seminarios que, como les contaba, le llamamos habitación propia, nos interesa posicionarnos desde una perspectiva latinoamericanista y decolonial. Ahora, por supuesto que esta perspectiva también tiene ciertos riesgos. Es decir, si enfatizamos, si insistimos, si ponemos el acento en que la técnica, en tanto mecanismo de domesticación del cuerpo, es inherentemente un instrumento de la colonialidad del saber, nos enfrentamos al riesgo de desconocer la importancia que tiene el gobierno del cuerpo para la intencionalidad expresiva del artista. Esto me parece muy importante que quede en claro porque sería muy sencillo demonizar la técnica adoptando el mismo pensamiento dualista de cual queremos separarnos. Claramente no es eso lo que pretendemos. Esta no es, a lo mejor lo puede parecer, pero no es una diatriba contra la técnica en sí. Lo que sí nos interesa es poner en tela de juicio y en cuestionamiento la idea de técnica tal como la modernidad lo planteó y pensarlo en ese... Hola, hola. Ya estuvo. Continúa, maestro. Ah, ya termino igual, ¿eh? Yo pensé que me habían silenciado porque me pasé de tiempo, ¿no? Todavía no, pero ya mero. Ya termino, ya termino. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el abordaje de la técnica tal como la modernidad lo planteó y esto que tratamos de hacer, que es pensarlo desde una perspectiva latinoamericana y decolonial? En la primera, como lo plantea la modernidad, se modela el cuerpo a partir de abstracciones objetivas, abstracciones de las metas a lograr
para poner al servicio de un modo de expresión idealizado para ser contemplado. Esto que les decía de la estética, ¿no? Y se gestionan atendiendo a dichas abstracciones que funcionan como metas proximales. Así, se aprenden movimientos y conductas que se integrarán de manera articulada en un resultado expresivo. En la segunda, en la que nos interesa indagar, explorar, cuestionarnos, el cuerpo se proyecta orientado directamente por la meta distal, o sea, por la intencionalidad expresiva. Voy a entrenar, voy a practicar, voy a realizar ejercicios, pero íntimamente vinculado con lo que me interesa como artista y como integrante de una comunidad expresar. En este caso se gestionan las capacidades del cuerpo necesarias para alcanzar esa meta. El cuerpo se extiende para alcanzar esa expresión. De ese modo, el cuerpo proyecta un sentir para ser sentido. La técnica entonces reconoce el propio cuerpo, modelado por su propia biografía. La biografía deja marcas en el cuerpo que son constitutivas de la identidad. Así, la técnica no es alienante, sino todo lo contrario, es identitaria. Reconoce la identidad del sujeto. Sobre esa base se construyen los recursos para alcanzar la meta expresiva, no para modificar el cuerpo para alcanzar las metas proximales. Construir, inventar y sostener los propios espacios de entrenamiento, los propios ejercicios. Se trata de intentar todo el tiempo desengancharse de los artefactos de control en la construcción de conocimiento y producir un conocimiento que esté orientado a nuestras propias necesidades. Escaparle a la tentación de comprar el conocimiento ya hecho, empaquetado en una serie de fórmulas. La técnica puede ser entonces ya no un modo de adoctrinamiento y control, sino muy por el contrario, una forma de resiliencia para la construcción de modos de expresión fuertemente sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bien, pues con el maestro Gustavo Mendersky concluimos las ponencias de esta mesa muy interesante. Fíjense, iniciamos con bitácora, continuamos con ensayo teatral que se vinculan, ¿no? Luego continuamos con la experiencia de la maestra Angie en el Odin Teatret, en el Odin Home. Y concluimos con el maestro Gustavo Bendersky acerca de esta experiencia en su seminario de la habitación propia, hablando sobre una cosa muy interesante sobre la técnica, ¿no? La técnica corporal y que creo que a todos aquí presentes nos atraviesa de muchas formas y que sí nos pone a cuestionar con respecto a este asunto de, bueno, el entrenamiento es una formación disciplinar, pero también esta cuestión de domesticación y cómo ir a esa contracorriente, ¿no? Pensaría que, por ejemplo, ahí las asignaturas, los métodos somáticos pueden brindarnos esta otra parte para darle un matiz que nos decolonice, ¿no? Y nos permita continuar en nuestro camino. Yo quisiera invitar a nuestro público conocedor a hacer preguntas, comentarios a nuestros ponentes. No se peleen. Porque yo creo que sí hay mucho que decir. Ahí hay una mano por atrás y otra, Paulina y otra chica de danza. Adelante. Hola, ¿sí se escucha? Mucho gusto. Tengo una pregunta para el maestro Juanet, que es sobre la importancia de las bitácoras, ¿no? Soy estudiante de séptimo semestre de danza contemporánea y actualmente estoy desarrollando pues mi memoria de experiencia profesional. Entonces, hablamos sobre la importancia de llevar una bitácora justamente artística sobre el proceso que estamos llevando para desarrollar una pieza unipersonal. Entonces, recapitulando sobre, desde que entramos a la licenciatura, nos enseñan el uso de la bitácora y su importancia. Sin embargo, por lo general queda muy por encima el uso de la bitácora y es más como un
implementarlo y pensar en cumplir y no tomarle justo la importancia de la que tú hablas, de llevar memorias, experiencias, cualidades, sonidos, texturas, llevarlas y plasmarlas ya directamente, justo para reconocer la importancia de todos estos recuerdos que probablemente en algún punto vamos a retomar. Entonces me preguntaba, a nivel profesional como docente, ¿qué tipo de consejos o de qué manera tú implementas o introduces la bitácora en un grupo para intentar alcanzar todos estos objetivos que nos expones? Muchísimas gracias por la pregunta. Es muy interesante. Yo pues doy varios talleres de investigación dentro de la licenciatura en teatro y no en todos solicito bitácoras porque me parece que en particular cuando un profesor o algún acompañamiento docente se ve en la necesidad no tanto de evaluar o revisar un producto final o un resultado, pero necesitamos tal vez tomar en consideración aspectos procesuales. Ahí es donde yo solicito que trabajemos bitácoras, como ahorita ocurrió en el quinto semestre. Y una de las primeras cosas que yo determino como docente al momento de solicitar que se realicen bitácoras es también, me parece, la premisa bajo la cual oriento el sentido de los talleres de investigación, que es ningún tema se va a desarrollar lo suficientemente en el pensamiento de un estudiante si ese tema no surge de su voluntad de conocimiento. Es decir, la importancia de que los temas que se van a estar poniendo bajo la lente, es decir, esto que a lo que vamos a dedicarle tiempo, donde vamos a invertir nuestra energía, es un trabajo personal. Creo que tiene mucho que ver con dialogar con los estudiantes y hacerles ver que a la universidad o a un tipo de educación superior no se viene a hacer la tarea, se viene a cimentar un oficio por medio de actividades y los espacios formativos. Entonces, tratar de cambiar esta noción de tengo tarea cuando estamos construyendo formas de vida y poéticas creativas. Me parece que este es el reto y al menos lo que a mí me ha permitido que los resultados que se obtienen, es decir, claro, no estoy haciendo una bitácora para el maestro, estoy haciendo una bitácora para mí, para que ésta sustente mi proceso. O sea, incluso en diálogo, porque di un curso ahorita que comenzó el semestre a las personas de nuevo ingreso y esto que te estoy comentando, que quizá para ti en el semestre que va sea muy claro, las personas que están entrando en primer semestre, como que les pareció insólito pensar que la bitácora no era netamente la herramienta de la clase, sino una herramienta de creación del artista y que la empleemos en los ámbitos académicos tiene que ver porque se ajusta a las necesidades del oficio, pero básicamente no es, o sea, puede ser una herramienta formativa y lo es, pero me parece que principalmente es una herramienta de creación y acompaña el trabajo de cualquier artista en cualquier disciplina. No sé si eso te orientó un poco. Gracias por la pregunta. Adelante, Paulina. ¿Se escucha ya? Ah, sí. Igual podría proyectar. Em, yo creo que más que preguntas van a ser comentarios y mi primer comentario va a ser para mi maestra Angie, em, porque me conmovió mucho tus palabras y en sí tu camino en el mundo. Anoté algunas cosas, pero bueno, yo voy a decir que fui testigo de todo el amor que le pones a tu trabajo. Y fui testigo de cómo plantaste esa semilla no solo en mis compañeros, voy a hablar de mí,
esa semilla en mí que sigue creciendo y pues cuando hablaste de que sigues escuchando la voz de tu maestro Barba, yo sigo escuchando tu voz y, ay, voy a llorar. Ay, sí, voy a llorar. Sí, que sigo escuchando tu voz en mi camino, actoral y pues artístico. Sí, creo que puse que quedó en mí una huella de amor y aprendizaje y también aparece tu voz como una guía luminosa en mi camino actoral y artístico. Pues sí, ¿qué más? Ah, de la cita que pusiste de Barba, que me encantó, sobre extirpar esa, que era lo heredado y hacerlo tuyo, este, pues te voy a decir que tú lo hiciste muy bien. Ya. Es que, es que tengo aquí anotado algo, pero no entiendo mi letra. Creo que dice, a ver, yo debo decir que soy testigo de ese amor, testigo del here- heredado involuntario, ¿qué? Que has extirpado el secreto de esa esencia. Bueno, no entiendo. Mi querida, te adoro, pero divaga menos. Sí, sí, perdón, perdón. Bueno, en esencia es eso, Angie. Gracias por todo y gracias por sembrar esa semilla. Y sí, es aquí. Y mi segundo comentario, no me censuren. Mi segundo comentario es para el maestro Juané. Es sobre las bitácoras, que bueno, a mí me encantan. ¿Dónde estás? Bueno, no importa. Eh, ¿Aparecieron tus bitácoras? no, Juané. No, Una Juané. disculpa, es que tuvo un percance con el Pero no lo físico. compartas. Perdón, voy a tronar los dedos y lo olvidamos todos. Bueno, me encanta cómo describes este registro, como esta preservación del camino de la creación. Se me hace muy hermoso cómo lo planteas y cómo para ti es esas migajas para regresar a casa. Me pareció muy hermoso y solo lo quería decir. Sí, como situarnos como viajeros en este vasto mar. Yo puse mar porque estoy obsesionada, pero puede ser en esta vasta tierra. Y ya es todo, perdónenme. Muchas gracias, Pau, por tu comentario, por tus comentarios. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ah, adelante, Yuri. Y al igual que mi compañera aquí presente, me gustaría decir bueno, algunos comentarios para mi maestra Angie. Em, guay. La verdad es que le quiero agradecer mucho por todo lo que ha implementado para nosotros, al menos como primer ingreso. Em, Le ha agarrado mucha admiración y mucho respeto a usted y también pues cariño, porque al menos por primera parte, las bitácoras como que nunca les había prestado tanta atención hasta ahorita. Y lo, o sea, no hasta ahorita realmente, sino que hasta este momento de mi vida, porque desde que estaba en la prepa como que no les prestaba muchísima atención o solamente escribía por escribir. Y gracias a usted y por cómo ha implementado las cosas, he podido escribirlo y realmente ponerme a analizar en qué es lo que he podido aplicar el conocimiento, el aprendizaje. Y incluso he conectado con una parte de mí que yo no sabía que existía y se lo quiero agradecer mucho porque pues, o sea, no sé cómo explicarlo.
es un agradecimiento muy grande, es un aprendizaje que no había tenido de nadie hasta ahorita y actuación al menos en este punto se ha vuelto un lugar seguro para mí, gracias a usted. Y, o sea, llegó un momento en el que incluso dije, ¿por qué las bitácoras son tan necesarias? Sino hasta que realmente me puse a leer y dije, ah, o sea, puede que en algún futuro yo, no sé, revolucione algo y no me dé cuenta, como muchos otros creadores o actores y actrices. Y se me hace muy interesante y muy bonito ahora escribir una bitácora. Entonces, le pongo un poco más de empeño a lo que hago gracias a usted y me pone muy feliz y contenta que usted sea mi maestra. Y pues nada, gracias. Bien, pues muchas gracias. Si no hay más comentarios, sí, Roberto, adelante. La última y nos vamos. Bueno, antes que nada, buenos días. Más bien la pregunta es para el maestro Juané, cuestión de las bitácoras, igual nuevamente, ¿no? Eh, yo creo que mi pregunta va más enfocado a una cuestión de formato. Vamos encostando a una cuestión de formato. Ahorita en el tema académico, yo en lo personal, en la materia de titulación, yo me estoy manejando una bitácora acerca de un proceso, pero más bien es en la cuestión profesional, sacando fuera lo académico. Porque bueno, aquí entra algo muy importante. Ahorita estoy precisamente en un proyecto escénico que estoy creando y el actor con el que estoy trabajando, porque es un monólogo, es su primera vez actuando igual, es empírico y estamos haciendo este ejercicio de bitacoreo. Claro, por mi parte no hay problema aquí en la formación en la universidad, pues ya he tenido esta experiencia junto con mis compañeros, ¿no? Entonces, él aparte tiene otros compromisos, tiene otras cuestiones que elabora y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que habíamos empezado a manejar es una cuestión de bitácoras. Aquí entra la pregunta, formato, ¿no? Por día, ¿no? Cada ensayo que lo tenemos registrado. Por mi parte, llevo el registro de cada día, cada fecha, hora, muy específico, la verdad, soy como que muy detallista en esa parte. Pero por su parte de él, pues bueno, se le hace un poco complicado dado a que tiene otros compromisos y así. Entonces, mi pregunta es, en la cuestión de formato, ¿es necesario llevar una bitácora detalladamente por día, en semana, etcétera? ¿O es nada más una cuestión general de que el actor, o en ese caso yo como director, sea en una cuestión hablando general, ¿no? Digamos, de todo este proceso yo recalco, me sentí con esto, llevamos a cabo tal método, nos sentimos así con este proceso. Es mi pregunta, ¿no? ¿Las dos están bien, otra está mal, o cualquiera de las dos lleva el mismo camino, ¿no? Que al fin y al cabo, pues es llevar el proceso, ¿no? De registro. Gracias por la pregunta, Roberto. No conozco particularidades de esta aventura que emprendes con ese montaje, pero a mí me parece que si estás buscando formas de tal vez tener este diálogo a través del registro con la persona con quien colaboras, sería útil que le proporcionaras algunas estrategias para que también, si es una persona muy ocupada, pueda encontrar estos espacios, ¿no? Yo te puedo sugerir que dentro de las mismas sesiones de trabajo donde se reúnen para el montaje, se disponga un tiempo, ya sea para escribir la bitácora o cuando se tiene muy poco tiempo, funciona también una especie como de audio bitácora, es decir, grabando en tu celular o en el dispositivo con el que se cuente estas reflexiones internas. Pienso que incluso ese es un método interesante en la medida que puede uno transcribir, ¿no? Ya sea hacerlo manual o tecnológicamente lo que tiene, pero siempre eso se va a volver como un regreso, ¿no? A lo que ya se dijo. Y ese oficio de edición del propio pensamiento me parece que complementa lo que hace la escritura por sí sola, que es hacernos saber lo que pensamos o mirarnos a nosotros mismos, conociendo o pensando las cosas. Entonces, creo que esas son algunas de las estrategias que le puedes sugerir. Y bueno, pienso que no será una bitácora como tú la llevas con tu dedicación,
pero al menos pienso que para los objetivos esenciales pudiera ser ese punto de llegada de las reflexiones y a final de cuentas por bitácora no es tanto el soporte o el lenguaje, es el contenedor que sistematiza este registro del proceso. Gracias. Bien, pues con esto damos por concluida la mesa de escena y pedagogía y quiero agradecer a nuestros participantes. Un aplauso, por favor, a todos ellos. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, un placer enorme. Y bueno, pues vámonos a un breve receso y regresamos a las 2:30 con el conversatorio Artistas en Residencia en la UNAI.